Y estamos This meeting is being recorded. estamos en esta reunión. Muchísimas gracias por acudir a este llamado. La idea de esta reunión es poder comentar a algunos avances que tuvimos en la reunión de Colombia sobre la base de la convocatoria o del proceso de convocatoria del Foro Social Mundial de Economías Transformadoras, en el cual se realizó, fue una propuesta que tuvimos la oportunidad pues de presentar e ir madurando desde nuestro evento en el Foro Social Mundial. Entonces, solamente para que recordemos, en esa oportunidad que tuvimos este evento tan interesante, surgió a partir de varias intervenciones, Claudia, Hans, bueno, la idea de que es un momento en el cual podemos profundizar el proceso y parte de, digámoslo, de ese proceso está vinculado con el hecho de que podamos realizar el foro, convocar el foro social mundial de economías transformadoras para el año, no sabemos, pues todavía no es la fecha, pero posiblemente sea el año entrante. Esto ya depende de nuestros avances. En respuesta, digámoslo, a esa conversación, un ofrecimiento por parte de Hans que se hiciera en Colombia. Ahí tuvimos la oportunidad también digamos, de algunos compañeros y compañeras colombianas que estuvieron también, apoyaron la idea, y sobre ese, digámoslo, ese primer paso, hicimos una reunión que queremos comentar sus resultados y a partir de allí, pues, compartir con ustedes nuestras reflexiones y lograr que esta reunión dé un paso más adelante en este proceso, ¿sí? Entonces, aquí en este punto estamos ya para que podamos conversar. Entonces, no sé si tengamos la necesidad de presentarnos o ya más o menos todo el mundo se conoce. ¿Tú qué opinas, queridas Claudias, amigos y amigas? Pues si queremos hacerlo muy práctico, también podríamos presentarnos por el chat. Esa es una opción, pero bueno, como gusten. Sí, la idea es que podamos hacer una reunión, digámoslo, muy ejecutiva, que por supuesto si hay necesidad de las discusiones que sea. Entonces, un poco teniendo en cuenta la sugerencia que tú haces, Claudia Yadira, les ruego el favor que nos podamos presentar en el chat para que igual queden sus nombres y los lugares y organizaciones que representan. Bueno, entonces, agradecer mucho a Claudia Yadira y a Claudia Álvarez por, digamos, un poco la atención que mantienen sobre este tema. Es una como interesante. Y yo sugeriría que Hans presentara algunas de las ideas que estuvimos discutiendo en la reunión. Y igual, pues, Martica, si tú consideras pertinente, pues lo que digamos consideres hace falta o alguna aclaración y demás, pues la podamos ir haciendo, ¿no? Entonces, con esa lógica te doy la palabra, Hans, para que puedas, por favor, presentar un poco las ideas. Bueno, disculpen que no puedo abrir la cámara. Si se corta, bueno, espero no se corte, porque no quede la idea en la mitad. Seguimos nosotros. Pero digamos, esto giró alrededor de como de 3 ejes, ¿no? Las conversaciones iniciales que hemos sostenido. Por un lado, pues que mantenemos en pie la propuesta de que
pues esta posibilidad de que podamos realizar el foro aquí en Colombia para finales de año, para inicios del otro, digamos, no tenemos una fecha definida, pues porque esto implica algunas condiciones y factores que pues claramente van a permitir que esto suceda. Entonces, digamos, en eso nos ratificamos, digamos, ¿no? Y esa ratificación de nuestra buena intención, pues se va a confirmar en la medida en que vayamos avanzando en nuestras consultas con las organizaciones aquí en Colombia y nuestras consultas también que tengan que ver con temas de presupuesto, logística, voluntad de las organizaciones aquí en Colombia. Digamos, pues para que tenga la magnitud o por lo menos del interés que tenemos, digamos, de poder desarrollar un foro aquí en Colombia con las características de participación, de amplitud de los diferentes sectores sociales, etcétera, que es lo que deseamos. La segundo elemento que conversamos es en términos, se me olvidó Germán, la segunda. Me falta café en la mañana, hermano. Sí, hay una... Gracias. Bueno, La segunda es toda la parte metodológica, nuestras exploraciones, lo que vamos a hacer acá en Colombia, el evento en Huila. El segundo elemento que conversamos es que aquí en Colombia van a suceder algunos eventos previos. Entonces, no solamente lo que nos comentaba el compañero de Asocop Huila, sino también los eventos de los foros que Germán nos presenta y otros eventos que también con seguridad, por lo menos desde el proceso del Foro Social de Economías Transformadoras de Alternativas Colombia, desarrollaremos durante el año. Entonces, digamos, van a haber eventos que pues, nos van a ayudar en términos de la preparación para el gran foro social. Entonces, digamos, vemos con buenos ojos que estos preparatorios sean plataformas y escenarios para visualizar nuestro gran encuentro. Entonces, digamos, nos parece muy positivo. Sin embargo, pues tendremos que llegar a acuerdos frente también a qué es lo que queremos comunicar también, ¿no? Que estos preencuentros, preeventos logren también llevarnos y orientarnos hacia el gran encuentro que estamos deseando construir entre todos y todas. Y el tercer elemento, pues que seguimos con consultas. Digamos que nosotros sabemos, o sea, estamos muy prudentes, ¿no? Eso lo he hablado con Germán, con Claudia y con otros compañeros y compañeras de nuestro foro, que pues con prudencia porque sabemos la magnitud que puede conllevar esto. O sea, esto conlleva una magnitud de un esfuerzo inmenso en términos logísticos, en términos de recursos, tenemos que revisar también cuál va a ser la participación también en términos de gestión con las organizaciones que están aquí presentes. Entonces, digamos, nosotros seguiremos en términos de consultas para ver qué aliados y qué procesos, digamos, se suman. Para nosotros es importante también, digamos, mantener el espíritu del foro, ¿no? Que esto sea una cuestión amplia de los diferentes sectores sociales que nos venimos pensando en términos de las economías transformadoras y solidarias y pues digamos que eso digamos tiene que ser el corazón, tiene que ser el espíritu del foro y digamos más allá digamos de la felicidad de encontrarnos y poder gestionar vernos digamos que es maravilloso, pues también el término de que esto sea un foro amplio. Entonces, digamos, estamos en consultas para poder, digamos, generar estos ejercicios. Y en esas consultas yo también, digamos, la pregunta va hacia este colectivo, es en términos de pensarnos también este colectivo, cómo va a facilitar aspectos de gestión, ¿no? No sabemos que estos ejercicios son de autogestión, de, digamos, de autoconvocados, pero también, digamos, como también a partir de las experiencias que han sucedido previamente,
cómo se va a gestionar también estos requerimientos que van a, digamos, a necesitarse dentro de un, dentro de un espacio del foro. Entonces, esos tres elementos, digamos, han sido como los que hemos conversado hasta el momento. Digamos, hay muy buena voluntad, por lo menos en los compañeros y compañeras que participan del Foro Social de Economías Transformadoras, que es una red, digamos, de confianza que hemos construido. Hay muy buena voluntad frente al tema de poder generar esta actividad y poder aprovechar, digamos, para encontrarnos. Pero bueno, estas son las tres cosas. No sé si Germán, Marta quieren comentar algún elemento adicional. Si quieres, Martica, alguna cosa que consideres para comentar y yo puedo al final hacer mis aportes. No, no tengo más que agregar, porque pues sí, en eso habíamos quedado, que todavía pues estamos en ese proceso como de ir mirando, digamos, el terreno donde estamos para poder identificar esas acciones más concretas y pues es necesario como adelantar estas conversaciones. En Colombia pues están pasando muchas cosas con este tema de que ya hay un plan de desarrollo y ya viene el proceso de cómo hay una serie también de conversaciones importantes que se están dando y creo que van a aportar, digamos, a hacer diálogos y a propiciar diálogos precisamente para esta organización que necesitamos en el país. Tenemos un plan de desarrollo que no es sectorial, sino que es transversal. El diálogo va a ser muy importante. Entonces, desde mi parte, igual estamos, como dijo Hans y Germán, estamos de que nos demos el tiempo para poder consolidar una propuesta más concreta. Muchas gracias. Bueno, entonces, a ver, solamente digámoslo para ir estableciendo 3 puntos que queremos sugerir para dar comienzo a la conversación. Lo primero, por supuesto, es que ratificamos que Colombia sería sede, si es la voluntad pues mayoritaria. En nuestro caso, estamos muy conformes, muy contentos, nos alegra mucho, nos parece que es un buen momento, que el país está en un buen momento y podemos tener una receptividad, digámoslo, al tema, al foro y a todo el proceso que él conlleva. La primera, pues, afirmación. Nosotros nos encargamos con Martica, con Hans, con los compañeros también de la universidad, en fin, de ir socializando y para que esto, digámoslo, sea una realidad. Lo segundo es que percibimos unos desafíos metodológicos que tienen que ver, como decía Hans, con estos momentos previos a la realización del foro. Lo que estamos sintiendo, lo tomo el caso de Colombia, es que existe una serie de dinámicas que se conectarían a solo, digámoslo, o al propósito del foro. En este sentido, lo que sentimos es que la convocatoria del Foro Social Mundial de Economías Transformadoras se puede convertir en un escenario, en un elemento catalizador, en un elemento motivador, aglutinador de procesos que están circulando en nuestros países o entre nuestros países. Y entonces eso haría que pudiéramos proyectar una sensación de unidad, de tarea común, de propósito común, que el foro, el solo hecho de la convocatoria, ya puede empezar a cristalizar, porque todo el mundo tendría, digámoslo, como sucedió con el evento de los compañeros en Huila, acá en Colombia, que inmediatamente dijeron, nos sumamos al foro. ¿Sí? Nuestro esfuerzo está vinculado con ser parte del proceso de preparación.
sentimos que eso puede ser algo muy interesante, que es algo por descubrir. Seguramente en México puede suceder algo semejante o en otros países, lo mismo incluso en Brasil, en Argentina, puede suceder que el anuncio de la realización del foro se convierta en un factor de convergencia. Esto entonces nos hace pensar cuál sería la metodología, en primer lugar, del preforo, ¿sí? En el caso, por ejemplo, regional, yo tuve la oportunidad de conversar esta convocatoria en el foro panamazónico, más concretamente en el proceso hacia la cumbre de los presidentes de la Amazonía, que es un proceso que recién está empezando, pero que tiene mucha fuerza. Inmediatamente entonces la gente dijo, nos sumamos con el tema de economías transformadoras como uno de los puntos de agenda de la agenda de la sociedad civil con los presidentes. Es decir, esto dicho de esta manera nos está indicando que el tema ya se considera de gran importancia, tanto que ya incluso hace parte de la agenda de discusión de la sociedad civil con los presidentes de la Amazonía y nos piden a nosotras y a nosotros el apoyo suficiente, el apoyo para poder desarrollar este punto. Señalo esto porque tal vez es la característica de ser una oportunidad de que el foro se convierta en su proceso de convocatoria en un interlocutor de procesos en territorios o en contextos particulares, nos pueden insinuar una metodología muy interesante, que no solamente sea académica, sino muy ligada a los procesos que la gente está haciendo en sus territorios, en diferentes dimensiones. Puede ser la cumbre de los presidentes, pero puede ser también local. Yo creo que en este sentido la idea es incluir, el concepto de inclusión. La gente no, el foro se tiene que adaptar a la gente y no la gente adaptarse al foro, ¿sí? Sino que en ese sentido, digámoslo, podamos hacer esa asimilación. Sí, estos son apenas ideas muy preliminares de la parte metodológica. Siguiendo esa lógica, incluso estamos invitados, bueno, esta es una fecha que es el 5 de abril, a un evento en el cual el foro está invitado a presentar su opinión frente al desarrollo del tema de las economías transformadoras dentro del proceso de integración amazónica. Y eso ya de por sí ya es un compromiso, nosotros lo hemos asumido y por supuesto la idea es que ojalá este grupo pues podamos también plantearnos esa tarea, saber que la vamos a hacer, compartirla y saber que ya pusimos una primera semilla ahí en la Amazonía, ¿sí? Y el tercer punto, como lo estaba mencionando también, es, sentimos la necesidad, bajo la idea de consulta, como este es un evento global, tenemos que consultar un listado de unas 4 o 5 preguntas referidas a qué opina de convocar el foro, qué procesos pueden ustedes vincular a la convocatoria del foro, con qué recursos disponen, en fin, preguntas pertinentes que nos indiquen cuál es la situación actual que tiene la gente y cuál sería su proyección en el caso de que se realice el foro y cómo participaría. Y elevar esta consulta y ahí sí le damos la palabra a quienes tienen más experiencia para realizar la consulta en Asia, en África, en Europa, pues porque este es un evento global. Entonces, ¿qué características debería tener esa consulta para poderlo hacer? Estas son como las ideas que tenemos ahora y esperamos que las hayamos podido expresar de manera clara. Entonces, abrimos pues para las preguntas, las aclaraciones
o las intervenciones para desarrollar ya el proceso. Rogelio, tiene la palabra. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Aquí ya es buenas tardes, pero bien. Un saludo, un gustazo verte ahí, Germán, Gustavo, Claudia y demás. En primer lugar, creo que la pertinencia del llamado, de la provocación al foro, creo que esto está bien puesto, está justo al tiempo, estamos más que necesitados de encontrarnos para un debate más, para profundizar un poquito eso. Estamos en momentos difíciles en todo el mundo, pero que Colombia se haya dispuesto a llamar a un debate de estos, quiero saludarlo desde luego. Segundo, quiero poner la estructura nuestra y articulación de Colacó a entera disposición de ayudar en la promoción, en la provocación y en la construcción de este espacio y de estos momentos en Colombia. Creo que Colombia se merece, hace muchos años es una referencia muy importante entre la economía social y solidaria, y es fundamental que en todo el tema de economías transformadoras, en todos los temas, ¿no? Pero sobre todo a mí me dice mucho más el tema de economía social y solidaria. Por lo tanto, estoy a disposición para eso, para ver cómo hacemos. Yo he hablado del tema también con Salomón, ya Sotero ahí, para ir articulando mejor las cosas. Luego puedo mover también nuestros dirigentes de Colacota ahí, tanto en Medellín como en Barranca, como ahí en Bogotá, que creo que se puede engrosar un poquito, ¿no? A darle una consistencia mayor al caldo. Luego la metodología, Germán, no hay otra, sino construirla medio en conjunto. Claro, con base, yo creo que el evento en España que tuvimos ahí de economías transformadoras nos dio una cierta base de cómo podría ser el dibujo metodológico de la cosa, ¿no? O sea, los ejes principales, cómo eso se marcharía, ¿no? Y de otra parte es un tema de autogestión, así que no hay mucho que inventar la rueda, sino platicar de alguna manera la autogestión en estos procesos y a ver si no se transforma en palco de uno y de otro, porque a veces suele suceder en estos eventos que se torna casi palco de promoción de un tipo, de otro y de otro, sino que sea algo colectivo, que creo que esto enriquece muchísimo más. Y cuando hablamos siempre de un foro de estas dimensiones y con esta convocatoria, siempre es importante que lo que nos unifica y lo que nos identifica son las experiencias. Así que nada mejor que compartir, que impartir, que discutir sobre experiencias concretas, ¿no? Creo que el tema académico es importante también. Nos hace falta cierta sistematización, hay mucha confusión terminológica y lo demás, pero siempre sobre las prácticas, ¿no? Así sería mi contribución. Sigo escuchando aquí la reunión, dándole seguimiento. ¿Está bien? Gracias. Gracias, Rogelio. Muchas gracias. Muy generoso también tu ofrecimiento y, bueno, la energía pues de tal asunto. Claudia, bien pueda, siga. Sí, gracias. Pues qué gusto que que sigue la estafeta para Colombia y que han podido ustedes reunirse y dialogar sobre esto que nos comentan. Estoy muy de acuerdo con todo lo que nos ha platicado Hans, Germán, Marta. Sin duda, esta cuestión de tomarlo con la debida prudencia y de saber lo que implica la organización de un foro así, me parece que augura buenos preparativos, ¿no? Yo tenía particularmente una duda. La reunión pasada, dada la invitación que hicieron los otros compañeros de Colombia para un foro en julio o agosto, me parece, no lo recuerdo bien. No sé si sobre eso se platicó un poco más, es decir, entiendo que se percibe como una especie de preforo, es decir, como parte de un proceso de organización al cual estaríamos no solo acobijando, sino efectivamente lo que tú decías, Germán, ¿no? Es parte de ese calentar motores, de ese
catalizar los movimientos y los encuentros, ¿no? Pero en ese sentido me gustaría como tener un poco más claro cómo pudiéramos vincularnos justo con ellos, ¿no? Esa sería una duda, mismo tener, no sé si tener claras las fechas y si este foro tendría alguna participación o no sé, o sea, más concretamente cómo se estaría pensando esa vinculación, ¿no? Esa sería una inquietud que tengo. La otra, pues bueno, tiene que ver con lo que ahorita comentaba Germán y que comentaba también Rogelio sobre el tema, no sé si la palabra es metodológico, pero sí cómo se va a construir el proceso, cómo queremos construir el proceso de aquí al encuentro que tengamos con ustedes en Colombia, ¿no? Eso me parece muy interesante. Nosotros lo vivimos acá en México. Hay cosas, muy ricas en el proceso que hay que rescatar. Recuerdo que en la reunión pasada habíamos comentado de hacer justo una convocatoria más amplia y por ende generar una especie de directorio o de mapeo de los movimientos a los que y los grupos y las redes a las que nos interesaría que participaran, ¿no? Que se sintieran más involucrados con este proceso. Creo que esa es una tarea pendiente que hay que realizar. Y bueno, y la otra tarea es para mí, en mi experiencia acá en México, fue como una parte dual, ¿no? Como que una parte sumamente pragmática, técnica, operativa, logística, sobre todas las cuestiones físicas que había que implementar para que el foro se llevara a cabo, ¿no? O sea, espacios, carpas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, por ende, pues esa es una organización muy local. Y la otra, pues sí tuvo que ver con estas reuniones virtuales que teníamos, en donde se platicaba un poco, pues, de los temas que eran, que queríamos que estuvieran dentro del foro y de las formas en las que queríamos conversar dentro del foro, y esta combinación de tener diálogos de convergencia entre nosotros a la par de tener pues que cada quien pudiera dar su taller o su conferencia, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esa fue como una metodología que tuvimos. Entonces, creo que eso es algo, no sé, como algo posible, gracias a que tenemos esta posibilidad de tener las reuniones virtuales, de seguir ese proceso de diálogo. Y para mí la verdad es que lo más importante, más que avanzar en aclarar conceptos o más que avanzar en tener estrategias muy innovadoras sobre el impacto de la economía solidaria en las políticas públicas o etcétera, etcétera, etcétera. La verdad, para mí lo más importante de estos encuentros es el fortalecimiento de la red de las personas que estamos aquí. O sea que reunión tras reunión, no solo voy conociendo mejor el trabajo de cada uno de ustedes, sino también la empatía que se va generando, el cariño, la confianza que vamos generando y que esa confianza al final es lo que va construyendo una nueva política, o sea, una nueva manera de relacionarnos, de gestionar el trabajo que estamos haciendo y de apoyarnos, ¿no? A través de intercambios bien concretos de conocimientos, pero también de un montón de otras cosas que son necesarias para los movimientos. Entonces, creo que ya a lo que voy es que el proceso está iniciado y que esto es parte, ¿no? De alguna manera de ese proceso. Entonces, para mí eso ya es mucho. Mil gracias, Claudia. Muy, muy interesante. Sugiero entonces tener estas intervenciones. Por favor, le rogaría a Hans o quienes quieran intervenir. Entonces estaría, y luego hacer una ronda, pues, de, digámoslo, como de conversación, ¿sí? Entonces, por favor, para que tomemos nota de lo que ha planteado Claudia Yadira y escuchamos a Claudia Álvarez. Bueno, muchas gracias, Germán. Bueno, estoy de acuerdo con todo lo que vinieron planteando las compañeras y compañeros. Por supuesto, el énfasis en las experiencias me parece estratégico. Y esto que dice Claudia Dira, miren que, ¿no? que
con los años que venimos todos construyendo desde nuestros espacios, lo fundamental, más allá de cómo hagamos nuestras construcciones, es la confianza. Miren qué cosa tan simple y tan compleja a la vez, ¿no? Me emociona eso porque la confianza, que es algo que decir, bueno, ¿cómo hago para...? Bueno, la confianza se construye conociéndonos, y por ahí nos conocemos solamente por Zoom, y después en alguna actividad nos empezamos a ver presencialmente, y eso se va haciendo un lazo estratégico. Nosotras, ¿qué venimos conversando con los compañeros y las compañeras de la Universidad del Buen Vivir y la campaña? De las que los que estamos acá, estamos, bueno, Gustavito, Claudia, Rogerio, Mauricio, bueno, por supuesto, es el tema de que cada intervención que hagamos mensualmente en la campaña, este mes va a ser en idioma francés, el mes que viene también, en marzo, en abril, va a ser en francés, haya alguien que viene preparando o del equipo organizador de Colombia, del territorio, que anuncie esa presentación. Ese es en primer lugar. Y lo segundo es que Virgelina Chará, que es colombiana obviamente, ella va a estar con el colectivo de Cosiendo Paz en los Territorios en Mozambique, en África, pero primero va a estar en Argentina, así que nosotras vamos a hacer un encuentro internacional donde ese conversatorio va a tener un espacio para el Foro Social Mundial que se va a realizar en Colombia, y luego cuando Virgelina esté con el colectivo, y el colectivo de mujeres afro, en Mozambique, allí haya también un espacio en octubre para el Foro Social Mundial de Colombia. Con esto que quiero decir, y ya cierro, es que sería fundamental conocer esto que decía Clau, ¿no? Si lo de julio forma parte, que me parece estratégico, van a hacer un encuentro de economía social que sea parte del foro, después cuando se haga en otro momento, en otro mes del año, cuando ustedes hayan decidido, ya forme parte de este trayecto, como veníamos Armando y Germán en la reunión pasada lo planteó claramente. No es un proceso, no es un único día que vamos a llegar a Colombia para reunirnos, sino que vamos construyendo confianza y foro social mundial en los territorios. Hasta ahí nomás. Gracias, Claudia. Muy amable. Yali. Sí, gracias. Perdón, dos cosas breves. Una, saludarlos, saludar el seguimiento de todos estos ejercicios que hemos realizado y ponerme a sus órdenes, es decir, para lo que podamos ayudar, lo que se pueda colaborar desde aquí. Con mucho gusto pueden contar a los compañeros que están organizando todo esto, pues nada más decirles que pueden contar con nosotros, ¿no? Ese es uno. Dos, que se ha planteado y se estuvo planteando incluso desde las pláticas que antes del foro aquí en México, la posibilidad de trascender del foro a ejercicios más vinculatorios y de esto de las economías transformadoras. Y se repitió y se ha repetido en diferentes ocasiones la inquietud de pasar de los foros a ejercicios de integración, de incorporación, de vinculación finalmente, para saber de qué manera intercambiar saberes, por ejemplo, ¿no? Y entonces, en este sentido, hay metodologías ya muy específicas que podemos compartir en otro momento para justamente hacer este tipo de ejercicios. Yo sé que, por ejemplo, con los compañeros de la Universidad del Buen Vivir ya existe un avance en este tipo de actividades vinculatorias.
pero sí sería conveniente ver la forma de integrar o de incorporar a este tipo de ejercicios. Digamos, somos varios colectivos interesados en participar, ¿no? Entonces, pues estas dos cosas que podríamos utilizar metodologías como el tema de los bancos de tiempo o quizá este concepto de los bancos comunitarios que me llamó mucho la atención del encuentro que tuvo Claudia, ya después que nos platique un poco, ¿cómo se podría concretar este tipo de ejercicios que dejen de ser solamente foros y que pasen ya a otro nivel? Es todo. Gracias. Muy interesante, Yali, gracias. Gustavo. Hola amigas y amigos, pues un gusto saludarlos. Yo muy brevemente tomé nota aquí de unas cosas, sobre todo escuchando las que, bueno, lo que han dicho hasta ahora. Lo primero quería decir que, bueno, creo que en términos de redes, o sea, nos encontramos bien, ¿no? O sea, pues tenemos ahí ya un montón de conexiones y eso. Más adelante se trataría de ir operacionalizando, ¿no? O sea, quién habla con quién, cómo vamos a incluir todas las redes que tenemos en la convocatoria y todo eso, ¿no? Eso es una cosa. La segunda, por la experiencia del Foro Social Mundial acá de México del año pasado, creo que una cosa que sí ha funcionado fue las reuniones temáticas, ¿no? Los grupos de trabajo que hemos creado, porque si bien, pues por un lado más o menos divide el todo, ¿no? Pero también ayuda a hacer caminar, ¿no? A hacer avanzar los temas y sí, pues con sus diferencias entre los distintos grupos de trabajo, sí ha funcionado. Podría ser una cosa para repetir e ir afinando lo que tal vez no funcionó tan bien. Por otro lado, en ese mismo sentido, creo que por lo menos pensando acá en la experiencia del foro del año pasado, el grupo de trabajo que se quedó con la responsabilidad de la estructura local de realización terminó sobrecargado, ¿no? Y pues Claudia Caballero está acá con nosotros y sabe muy bien cómo fue eso. Así que, pues, sería importante tener una atención redoblada con eso, ¿no? Con la gente que va a estar, sobre todo en Colombia, organizando la parte estructural, presencial, porque creo que eso siempre demanda más y, pues, obvio que chance nosotros que no estamos allá en Colombia no tengamos tal vez tanto que aportar, pero pues sería más que nada una llamada de atención para ese grupo de trabajo, ¿no? O sea, que hay que encontrar formas de involucrar gentes en plural porque finalmente puede terminar sobrecargando unas u otras. Y por último, yo estoy totalmente de acuerdo con Claudia también, caballero, sobre el tema de que es muy importante ir debatiendo los conceptos, las visiones de mundo que tenemos en común, ¿no? Para, pues, que lleguemos a la fecha con más o menos afinados, ¿no? O sea, con un discurso, por lo menos un discurso común y de ahí se abre, pues, distintas posibilidades. Asimismo, creo que es importante, ya sé que pues depende de un montón de cosas, pero ir fijando una fecha, ¿no? Porque el hecho de ir fijando una fecha nos ayuda también a, pues, a poner más energía, más ganas, más entrega en la organización. Entonces, las dos cosas creo que son muy importantes, ¿no? Ir afinando la idea de los conceptos que tenemos en común, pero también así que es posible ir fijando una fecha para que lo tengamos ahí, ¿no? Y el horizonte ya un poco más alcanzable. Sería todo, muchas gracias. Muy oportuno también el tema de la fecha. Gracias, Gustavo. Y esa referencia que tú haces, que por supuesto, Claudia Yaira y la experiencia en México, el manejo del equipo local, porque el equipo local tiene que tener una consistencia y una forma especial de trabajar, porque si no termina agotado. Y la idea es que el lugar donde se realice el foro sea un lugar que se enriquezca, no que quede extenuado, ¿sí?
sino que por el contrario, quede enriquecido. Martica, sigue y ahí ya vamos, si quieres ir avanzando y luego le hago algunos comentarios y luego Sí, viene Mauro. Dale, Marta. ya, gracias. No, pues qué pena que no saludé aquí a los amigos y pues así como que me cogiste la primera pregunta y me lancé, pero bueno, un saludo grande a todas, a las Claudias, a Yali, a Mauricio y a Gustavo. Pues, realmente pues para mí es un gusto grande seguir conectados con ustedes en esta construcción colectiva. Solamente decirles que en temas metodológicos, pues, entonces vemos que son dos frentes. Uno es el de la logística y otro el de los consejos. Muy de acuerdo con lo que dice Gustavo, de ir preparándonos juntos para que tengamos un discurso común y todo esto. Pero yo me pregunto desde el punto de vista logístico, además de lo que Clara, digamos, Claudia Nuleja, me pregunto qué posibilidad hay de que tengamos el uso de la plataforma del Foro Social Mundial para poder que nos autoorganicemos con una herramienta que nos permita precisamente invitar a la gente a que suba sus eventos, o sea, que se mueva esa autoorganización. Hace muy diferente si tenemos eso o no tenemos eso, porque sin esa plataforma, pues la complejización del asunto es bastante grande. Pero pues también puede ser un imposible tener acceso a esa plataforma. Mi pregunta tiene que ver con eso, o sea, usar eso y si no, pues no sé cómo lo haríamos, qué tendríamos que hacer, porque esa parte, con esa parte contamos, digamos, para el Foro Social Mundial, pero para ahorita no tenemos un apoyo en este momento y creo que sería fundamental para la autoorganización y para ese llamado para ver cómo vamos a organizar esa logística. Entonces, no sé si Claudia, que tú conoces un poco más del tema del Foro Social Mundial allá adentro y todo este tema, si eso será viable, factible, posible. Sí. Gracias, Martica. Bueno, creo que, permítame, voy a hacer una actualización de algunas ideas de lo que se ha venido presentando para que podamos luego pasar a la intervención de Mauro y de Claudia, que ya han pedido la palabra. Creo que de fondo también está una pregunta muy importante. Cuando trabajamos el foro de economías, y de acuerdo a lo que también aquí se ha ido presentando, subyace en la pregunta, ¿qué estamos impulsando? Y ahí puede, digámoslo de alguna manera, aparecer la idea o el concepto de que nos interesa consolidar un movimiento social que está ligado justamente a las economías social solidaria, transformadoras, pero es un movimiento social, es decir, con las características y ahí ya todo el mundo, pues, de acuerdo a lo que ya haya podido explorar de este concepto que ya tiene una trayectoria, podría, digámoslo, tener esto no como un punto de llegada, sino como un punto de partida. ¿Cómo fortalecemos un movimiento social que resalte las experiencias locales, que sea capaz de considerarse un proceso, ¿sí? Que pase como lo sugiere Yali de los procesos a actividades vinculatorias, ¿sí? Que pueda también encargarse, digámoslo, de tareas como la misma convocatoria. Es decir, subyace también la pregunta si estamos en la promoción y en el desarrollo y en el impulso de un movimiento social, en este caso global, vinculado con las economías. Es una primera pregunta que aparece un poco como dentro de las intervenciones. Y también aparecen una serie de, digamos, interrogantes sobre los temas metodológicos. Hay unas ideas muy interesantes, yo creo que podemos sumarlas
¿sí? Y empezar a armonizarlas, pero también está el tema de la comunicación, que lo resalta Marta. Marta dice, esto sin comunicación no funciona, ¿sí? Necesitamos la plataforma o cualquier otra forma de comunicación que nos ponga realmente y una comunicación que no solamente es multilingüal, ¿cierto? Multilingüística. Porque así va a ser la característica del foro, tenemos que desempeñar en varias cosas. Y por otra parte, pues entonces hay una pregunta que a mí me surge. En el proceso de preparación del foro, lo digo por mi experiencia del foro panamazónico, 2 minuticos para contarlo. Casi siempre lo que hacemos es que se realizan preforos en los 9 países de la Amazonía y esos preforos preparan, ¿sí? Hay un acuerdo de temas primero y esos preforos los trabajan. Entonces hace una reunión Colombia, otra Brasil, en fin, incluso por ejemplo Brasil por su tamaño a veces tiene que hacer hasta 2 o 3 preforos para poder cubrir el territorio. Pero la gente de la base de los procesos participa, así después no esté, o pues no puede ir presencial, o asista virtual. En fin, como ustedes dicen, es empezar a trabajar, como lo estaba diciendo, como también lo estaba diciendo Gustavo, es cómo lo preparamos, como lo decía Yaira, cómo lo hacemos, cuáles son los elementos pues que están ahí. Entonces, lo digo porque puede haber la idea de que toda la preparación sea en Colombia. Y para mí, la preparación es en cada lugar, desde lo local. Si hay una reunión en el municipio o la localidad sí, que quiere hablar sobre el foro, se reúne, esa ya es proceso, ¿sí? Como puede haber una reunión nacional o entre 2 países o las dimensiones que adquiera, lo que sea el caso. Entonces, porque el movimiento no tendría en este caso que estar visible, no solamente en lugar de ejecución, sino en todas partes. Mauricio tiene la palabra. Gracias, Germán. Un gusto saludarles, verles y escucharles pues tan motivados, y celebro mucho pues que el equipo de Colombia esté pues motivando mucho para el encuentro allí. Yo suscribo lo que han dicho todos frente a los aspectos metodológicos, logísticos, y quisiera subrayar un par de cosas nomás. Lo primero, me gusta mucho el énfasis en las prácticas, que estemos enfocados, digamos, como a las experiencias, y más allá de ellas, a los sujetos y las sujetos que las llevan a cabo. Yo creo que hay que ir cada vez más a reconocer quiénes hay detrás de cada experiencia, de cada movimiento, de cada organización, y reconocer un poco lo que al interior de estos procesos se va desarrollando. Entonces, me parece que eso tiene mucho correlato con lo otro, y es con el uso de los espacios. Yo creo que una de las experiencias que, digamos, fue, digamos, favorable para el desarrollo del foro acá en México fue que nos tomamos la plaza pública y no nos quedamos encerrados como en recintos. Y yo creo que hay que ir más allá de la plaza pública, hay que ir a los barrios, hay que ir a los territorios. Yo creo que el foro tiene que trascender o tiene que ser desterritorializado, o sea, tiene que salir de los claustros de las universidades que normalmente allí disponen muchos espacios, y hay que valorarlo, hay que agradecer. Yo sé que se necesita y hay muchos ponentes que quieren hacer sus pláticas en espacios más cómodos, pero yo creo que el foro, el espíritu que emana del foro en su historicidad es popular, y como popular hay que ir a los territorios, hay que reconocer lo que está pasando en la gente que no puede ir. Y uno de los clamores o de las demandas fue: ¿dónde está la gente de los procesos? Aquí hay un representante o una representante, pero la mayoría de la gente de los procesos no tiene las condiciones o las posibilidades de ir a esos espacios de encuentro. Entonces yo creo que el encuentro, y alguien lo dijo ahorita, lo dijo Germán, creo, no es que la gente se adecue o adapte al foro, sino que el foro se adapte a la gente. Entonces, en ese sentido,
hay que tener actividades que vamos a los territorios, que vamos a los procesos donde están ocurriendo en vivo y en directo. Y eso tiene mucho sentido con lo que dijo Yali, y yo me suscribo a ello, y es unas metodologías más vivenciales. Yo creo que los espacios foros, los espacios debate son muy importantes, por supuesto que aportan, pero yo creo que necesitamos que esos procesos y esas reflexiones nos pasen muchas veces por la piel. Entonces tenemos que echar mano de metodologías que ha propuesto la educación popular, el teatro de las oprimidas, otro tipo de prácticas que nos ponen más a vibrar con el cuerpo, con el ser, con todo, y no necesariamente solo con el discurso, porque vemos que estos espacios son muy discursivos, casi que el 100% de las reflexiones son discursivas, o por lo menos en los que yo pude participar. Entonces, sí me gustaría como hacer esas dos acotaciones, que estos procesos vayan a los territorios, a los barrios, a la ruralidad, si es posible, ¿sí? Y que construyamos unas metodologías más híbridas, que también permitan otras estéticas, otras poéticas, otras formas de, digamos, de narrar y de reflexionar la realidad. Y frente a la organización y la logística, yo considero que lo que dijo Gustavo es muy cierto. Eso termina recargándose en un grupo a veces muy reducido, y pues terminan ahí como con las cargas. Yo creo que es importante descentralizar, delegar esas cuestiones, y si fuera posible, por el tema de los recursos, que escucho que es una de las preocupaciones, no sé si estaría bien pensar en un fondo solidario, un fondo que se pueda ir nutriendo desde las diferentes orillas y trincheras, que de múltiples maneras se puede, digamos, alimentar. Ya lo vimos con el hospedaje solidario, que Yali y Claudia estuvieron muy activas el año pasado en el foro. Eso es una forma de sumar recursos y sumar condiciones. Alimentos, creo que la parte del alimento también es muy clave para todas las personas que están allí, alojamiento, alimento, transporte, no sé. Pero creo que podemos hacer una redistribución de esas responsabilidades para que no recaiga en un solo grupo. Eso sería por mi parte. Muchas gracias. Gracias, Mauricio, muy amable. Claudia Yaira. Sí, yo, pues muy breve, en realidad solo era para contestar lo que comentaba Marta sobre el tema de la plataforma. Sí, por supuesto, yo no creo que haya ningún inconveniente. De hecho, esa plataforma está hecha para eso, ¿no? Para darle continuidad al proceso del foro y para poder trabajarla. Entonces, con eso no hay problema. Yo, pues bueno, probablemente ustedes también tengan el contacto, pero si no, los pongo en contacto con los compañeros que han estado trabajando con esa plataforma, tanto en México como del foro central. Yo ahí nada más comentaría que sí es verdad que la plataforma puede apoyar mucho, pero también que uno de los problemas es la centralización de la información. Ese es un problema, es decir, que solo los que saben utilizar la plataforma la utilizan, ¿no? Es un poco como la dificultad para acceder a la información, etcétera. Pero bueno, es algo con lo que tenemos que estar lidiando cuando se trata de software y de ese tipo de cosas, que no todos lo manejamos a la par, ¿no? Entonces, bueno, esa es una cuestión que habría que discutir, pero hay cosas creo que muy valiosas de esa plataforma. Una es que sí se construyó a partir del software libre, y que de alguna manera están involucrados colectivos que han trabajado en ese tema, ¿no? Como 1 de Mayo, en fin. Entonces creo que eso es algo bastante valioso, y sí sería bueno considerar que dentro del equipo de Colombia haya un equipo técnico de comunicación, en fin, que conozca muy bien la plataforma para que la pueda trabajar, ¿no? Eso también creo que es una buena tip, independientemente de que todos los que quieran aprenderlo a usar, pues se pueda aprender a usar, ¿no? Listo. Muchísimas gracias, Claudia. Claudia Álvarez. Dos cosas rapiditas. Me parece muy importante esto que estamos conversando sobre que no hay un único lugar, ¿no? Porque me parece que esto es lo que viene como a destejer la concepción de que el foro era un único lugar donde todos teníamos que llegar. Me parece que
esto de empezar a reconocer que en los territorios hay múltiples foros sociales mundiales. Entonces, ese espacio, esa localidad, esa comunidad, ese grupo organizado que está realizando acciones para transformar el mundo, forma parte de todo este colectivo. Cuando todas esas sinergias empiezan a dialogar entre sí, es muy potente. Entonces, el tema de la experiencia que marcaba Rogerio es esa experiencia que están en tal barrio, que está haciendo una lucha por el agua, por el monte, por la tierra, se va a constituir como un espacio para el Foro Social Mundial. Y después, por supuesto, hay un grupo impulsor, hay un grupo que es el motorcito, el que va generando estas tracciones, pero no es el que se apropia del Foro Social Mundial, y si las organizaciones no llegaron y las personas no están ahí, no son el Foro Social Mundial. Y me parece que esto es muy potente porque tiene que ver con la concepción del Foro Social Mundial, y que es uno también de los conflictos que viene arrastrando, ¿no? Los principios del foro, el lugar donde se hace, cuántos llegaron, si es internacional o no. Me parece que estamos en un momento para decir, todos quienes estemos dialogando en distintas lenguas, en distintas situaciones, con distintas propuestas, muchas veces contradictorias, porque la práctica es contradictoria, es visibilizar estas sinergias que van hacia otro mundo posible. Así que esta concepción de colonial, geográfica, que es el foro está en múltiples lugares a la vez, en Colombia y en distintas partes del mundo, pero nos pusimos de acuerdo a que sea entre tal y en tal mes para empezar a visibilizar estas experiencias que organiza Colombia. Eso me parece muy potente. Y una cosa chiquitita al pie de lo que dice Claudia Yadira, cuando nosotras estuvimos con Aline y los compañeros en México, nos tocaba, por ejemplo, cuando hicimos la reunión de la Universidad del Buen Vivir y la reunión de la campaña, nos tocaban lugares lejísimos a la carpa. Entonces, cuando yo me encontré con Clau en Barcelona y en el País Vasco, le pregunté por qué nos mandaban tan lejos, porque teníamos que irnos a otro lugar lejísimo, y ella me dice, no, nosotras ni sabíamos. Entonces, poder ver esto, ¿no? Que la plataforma de comunicación sirve para algunas cosas, no hay que dejarla, pero para otras cosas te aleja, porque esa comunicación cuando se centraliza, solo es por expertos, es un problema. Pero usemos todo lo que tenemos. Muchas gracias. Gracias a ti, Claudia. ¿Alguien más desea intervenir? Si no, qué pena, es que me entró una llamada y después no encontraba cómo apagar este teléfono. Bueno, mira, creo que hay una característica que sería muy interesante poderla mencionar, y es que, como ustedes saben, hay un debate al interior del Foro Social Mundial que tuvo un momento que fue la reunión de Túnez, donde se tomaron decisiones sobre la constitución de una asamblea, ¿cómo llamamos? La Asamblea de los Pueblos, ya no estoy tan seguro cómo fue que quedó. Sí. Y veníamos discutiendo, y por eso creo que es muy valioso esta invitación que nos hace el FOSPA, porque de tiempo atrás se viene hablando de la importancia de que los foros sociales mundiales temáticos, óigase, Foro de Economías Transformadoras, el Foro Panamazónico, el Foro de Seguridad Social y Salud, y el Foro de Migraciones, ¿sí? Puedan realizar procesos conjuntos. Hay una discusión que se está llevando a cabo que se podría concretar en el caso del Foro de Economías Transformadoras bajo la siguiente figura: el Foro de Seguridad Social y Salud
y esto ya es con nombre muy particular. El Foro de Migraciones y el Foro Panamazónico pueden ser foros que contribuyan a la convocatoria y al soporte político y metodológico, bueno, político principalmente, de la realización del Foro de Economías Transformadoras. Es decir, que a la figura, digámoslo, y de cara al proceso del foro y de cara, digámoslo, a nuestra propia colectividad y a nuestro propio movimiento, ya no actuamos como una isla solos y solas. Estamos actuando creando unidad. Y en este caso, creando unidad entre los foros sociales mundiales temáticos. Entonces, quería comentarles este aspecto porque este aspecto puede estar presente, si es nuestra decisión, en todo el proceso de la convocatoria del foro. ¿Sí? Entonces, que puede ser una cosa muy interesante, muy interesante. De ahí pueden salir mensajes muy valiosos para el proceso del foro en general. Bueno, con este comentario entonces quisiera pasar a hacer una propuesta. ¿Cuál es la propuesta? De que con estos elementos que hemos recogido acá, por lo menos en el caso nuestro colombiano, podríamos elaborar un pequeño documento para ser un poco presentado a forma de consulta, para ir conociendo cuál es el ambiente que está presente en este momento y para que también las personas conozcan la intención que tenemos de convocar al foro y hacer algunas preguntas claves, ¿no? ¿Qué procesos hay en tu país? ¿Qué capacidad de comunicación o qué redes de comunicación tienen? Este tipo de preguntas que ustedes mismos las han formulado acá. Y con ese documento empezar a hacer una consulta amplia y después de que realicemos este ejercicio, podemos reunirnos para ver qué resultados tenemos. No sé ustedes qué opinan. Igual estaría bueno tener, no sé si como parte de este documento o de una manera independiente, pero podría ser, por un lado, el calendario de foros y actividades a las cuales estaría invitado este foro, o sea, el FOSPA, el que va a suceder en Colombia ay, no me acuerdo si es en julio o en agosto, o sea, como tener claro ese cronograma de actividades, estaría bueno tenerlo como para irle dando esta idea de proceso, ¿no? Pero ya muy asentado. Por un lado eso, por otro lado creo que otra cosa importante es que si vamos generando de aquí un proceso, es bueno, por ejemplo, tener una liga de nuestras reuniones con cierta periodicidad. No sé, recuerdo que cuando empezamos acá, decían, no me acuerdo, creo eran los martes, no me acuerdo, pero era como 2 veces al mes, todos los martes a las 6 de la tarde. Entonces ya se quedaba como la reunión de preparación para el foro, ¿no? Habría que considerar un ritmo que sea posible, porque a lo mejor cada semana es imposible, a lo mejor cada 15 días nos cuesta, pero cada cuánto, ¿no? O sea, como ver un ritmo. Y creo que con eso la gente se puede conectar. O sea, ya sabe que todos los jueves a las 9 hay reunión acá, o jueves, el último jueves de cada mes, lo que sea. Creo que con eso podemos tener un ritmo y sirve para esta convocatoria, para que cuando recibe la gente un documento, una invitación, dice, ¿y cómo me conecto, no? O sea, ¿cómo participo? Entonces, bueno, hay que darles esos canales de participación. Lo otro que no hicimos hoy, pero creo que tendremos que hacerlo, es que en la presentación pongamos correo o WhatsApp para poder a partir de ahí retomar contactos de gente nueva y, bueno, pues involucrarla. Bueno, nada más como algunos elementos que a lo mejor pudieran ayudar en esta propuesta que haces, Germán. Y pues no sé si convocar así como foro y poner algunas de las organizaciones que han participado o simplemente como foro, ¿no? Ese sería como también una pregunta. Ya, nada más.
Muchísimas gracias, Claudia. ¿Alguien más desea tener? Entiendo por acá, Yali dice de acuerdo, también Claudia dice de acuerdo, y creo que si podemos llegar a ese ya, digámoslo, como este primer tarea común, ya podríamos irla avanzando, no sé, entonces, ¿cuándo puede ser nuestra fecha de reunión? ¿Cuándo sería y con qué frecuencia? ¿Podríamos encontrarnos en 15 días? ¿Les parece bien? Es decir, el día, el 23 de marzo. ¿23 de marzo? De acuerdo, sí, listo. A la misma hora. Sí, por supuesto, Claudia. Entonces, listo. Entonces, quedáramos, vamos a hacer el ejercicio de poner estas ideas que salieron de acá en un documentico, ¿sí? Y lo compartimos para que lo podamos, para que nos sirva también de insumo para la reunión. Y vayamos haciendo las consultas, como tú dices, Claudia, calendario de eventos, datos de participantes, incluso el mapa, ¿no? Ese mapa que se había sugerido de mapa para convocar, ¿no? El mapa de convocatoria. Ojalá que podamos ya empezar a tener, y esto no lo tenemos que plantear, ya gente de otros lugares del planeta, ¿no? ¿Sí? Para que no sea solamente latinoamericano, sino que empiece a tener ya otra, podamos ocupar otros espacios. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Les parece bien? Perfecto. Entonces, listos y listas. Quedamos ya con la tarea y con los muy interesante, con muchos elementos, muy interesante. Aquí se abre una discusión valiosísima, muy valiosa. Bueno, entonces no queda más sino un abrazo muy grande, que tengan ya será un buen fin de semana, ¿sí? Cuídense mucho. Respiren y tomen agua. Hasta luego. Nos vemos. Chao. Buen día. Hasta luego, un gran abrazo. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao, igual, cuídense Chao, chao. mucho, cuídense.